Estudiantes, sean nuevamente bienvenidos. Bueno, voy a mostrarles acá básicamente un pequeño video que nos va a dar idea de básicamente cómo estas proteínas eh, pueden formarse, cómo interaccionan entre esos grupos aminoácidos de los cuales hemos estado hablando y cómo estas contribuyen a la forma final de la proteína. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema. Entonces voy a darle play al video. ¿Listo? Pues comencemos. Proteins are polymers consisting of strings of amino acids. Amino acids are small molecules containing a central carbon with 4 groups attached, a nitrogen-containing amino group, an oxygen-containing group, a hydrogen atom, and a side chain. There are 20 different amino acids, identified by their different side chains. When proteins are synthesized in cells, they immediately fold up into their active three-dimensional conformation. The final folded shape is determined by the sequence of amino acids in the peptide chain. The shapes of folded proteins are stabilized by internal hydrogen bonds and ionic bonds. Proteins are both flexible and durable. In cells, proteins last anywhere from a few hours to several days before they are digested into free amino acids, which are recycled to create new proteins. Bien, este video que les acabo de mostrar básicamente muestra cómo esas proteínas pueden originarse, digamos, una vez establecidas las formas de estas y la unión de varios aminoácidos, existe un enlace que permite que estos aminoácidos se unan y forman una proteína que se conoce como enlace peptídico. Entonces, si vemos nuevamente el video, Proteins are polymers consisting of strings of amino vamos a acids. observar principalmente que Amino acids existe are small molecules containing a central todas esas carbon with 4 cadenas groups de attached, aminoácidos formadas, a nitrogen-containing cuando hace parte de amino la group, estructura de la an proteína, y lo que oxygen-containing determina, group, en pocas a palabras, hydrogen forma, atom, cómo and a esta va side a chain. interaccionar. ¿Bien? Entonces, There are miren 20 cómo different todas las amino unidades acids, de los 20 identified by their aminoácidos different están side unidos chains. como tal por ese enlace llamado enlace When peptídico del cual proteins vamos a are hablar ahorita. synthesized in cells, they Son los immediately responsables de fold que up la into their proteína active comience un three-dimensional proceso de, conformation. digamos así, The de final folding o folded de shape doblado, is que se conoce. determined by the La palabra en sequence of inglés amino folding acids significa in the doblar, peptide y chain. ese doblado permite que la The proteína shapes of obtenga folded su forma proteins are final. stabilized by Esa es una internal proteína que está hydrogen dividida bonds simplemente and por ionic interacciones bonds. no covalentes, Proteins are both flexible principalmente and pues el durable. hidrógeno, y de esa manera se In forma la cells, proteína. proteins Cuando la last célula anywhere from a few logra hours tener to una several proteína en un days orden before they establecido, are esa proteína digested into tiene ya una free amino función acids, específica y which determinada. are recycled No to obstante, las create new proteínas pueden durar un proteins. determinado tiempo, pero luego pueden ser destruidas nuevamente para volver a reciclar esos aminoácidos. Esa es una verdad que existe en las proteínas. Entonces, formando parte del enlace que une a varios aminoácidos para formar proteínas, está el llamado enlace peptídico, que es el enlace que permite la unión de aminoácidos en la proteína y que determina obviamente que una secuencia específica de proteínas se forme por la unión de muchísimos y muchísimos aminoácidos. Pueden ser de cientos a miles de aminoácidos de longitud, pero siempre este enlace peptídico se da entre dos grupos funcionales, el grupo amino de un aminoácido y el grupo alfa carboxílico o el grupo ácido carboxílico de otro aminoácido siguiente. Esta unión de enlace peptídico forma los llamados polipéptidos, cadenas lineales de aminoácidos de cientos a miles de aminoácidos de longitud y que forman parte o base de las proteínas. Todo enlace peptídico formado siempre inicia de un aminoácido inicial, o comienza también de un aminoácido inicial y termina en un aminoácido final. Y por lo tal, el extremo de la cadena polipeptídica siempre va a contar con un grupo amino terminal y un grupo carboxilo terminal. ¿Listo? Esos son básicamente los puntos iniciales del enlace peptídico. El grupo carboxilo terminal y el grupo amino terminal. Cuando hablamos de los aminoácidos, dijimos de que cada vez que un aminoácido hace parte de una cadena polipeptídica, deja su existencia aminoácido libre y se convierte en un residuo. Es decir, cada uno de esos aminoácidos es un residuo dentro de una cadena polipeptídica específica. Por ejemplo, glicina, aquí tenemos isoleucina, valina, cisteína y muchos otros más. Todos ellos formando parte de la cadena polipeptídica y uniéndose por enlaces peptídicos. Ahora, el enlace peptídico es otro de los ejemplos de reacciones llamadas de condensación. Nosotros hemos hablado de esa reacción de condensación cuando hablábamos, por ejemplo, de las reacciones que se producen en el enlace glucosídico, ¿cierto? Es un enlace principalmente que se produce por una condensación entre los grupos y libera agua. Lo mismo pasa en el enlace peptídico, es un enlace que libera agua, es una deshidratación. ¿Bien?
Entonces esa deshidratación finalmente conlleva a una condensación entre un grupo amino que queda desprotonado y un grupo ácido que queda sin hidroxilo. En esa unión, miren que se libera una molécula de agua, un hidrógeno del amino, de un aminoácido 1, con el grupo ácido de un segundo aminoácido. Esa unión entre ellos libera agua y se produce una condensación, que es el enlace peptídico que se muestra acá. El enlace peptídico químicamente se conoce como un enlace del tipo amida, es decir, grupo ácido carboxílico y un grupo nitrógeno unidos directamente. Ese es el llamado enlace amida. Vamos a mostrarlo acá en una animación. Miren cómo la alanina, aminoácido 1, se une con la serina en este caso y miren cómo de los dos grupos funcionales se produce el enlace peptídico. La molécula resultante se conoce como dipéptido, ¿cierto? Y básicamente forma porque el grupo amino del primer aminoácido es un nucleófilo que desplaza al grupo hidroxilo del ácido carboxílico, que en ese caso se convierte en un grupo saliente. En esa salida, el hidrógeno y el OH se forman o se convierten en agua. El inverso de la reacción de enlace peptídico se llama hidratación, en la cual una molécula de agua introduce y se parte del enlace peptídico para formar dos aminoácidos libres. Pero las proteínas se forman por el enlace contrario, es decir, una condensación y una deshidratación. Nuevamente vemos la animación. Veamos cómo la alanina, su grupo OH, el grupo ácido carboxílico y un hidrógeno del grupo amino de la serina liberan agua y producen el enlace peptídico característico que se muestra en la figura. ¿Bien? Como ejercicio 2, les voy a dejar a ustedes, chicos, que trabajen sobre estos aminoácidos para que formen pequeños péptidos. Bien, pueden unir, por ejemplo, este ejercicio a la lisina con la arginina y la histidina, ¿cierto? Y utilicen los grupos aminos y los grupos ácidos como tal. De esta forma, ustedes tienen que jugar con esas estructuras para que puedan lograr las estructuras polipeptídicas específicas. Lo mismo para los puntos B y C. En el punto B van a unir glicina con alanina y en el punto C van a unir prolina, valina, isoleucina y metionina. Recuerden que la unión siempre se da entre el grupo ácido carboxílico, ¿cierto? Del aminoácido 1, más el grupo amino del aminoácido siguiente. En este caso vemos que están en formas protonadas. Entonces pueden trabajar con la forma protonada, pero para que les quede más sencillo, trabajen con esas formas desprotonadas NH2, ¿cierto? Y los grupos ácidos pueden trabajarlos en formas protonadas COOH, ¿listo? Para que de esta manera les pueda quedar más sencillo el aminoácido y la deshidratación específica. Puedan trabajar mejor. Bueno, ahora sí, continuemos más adelante con otro concepto. Una vez que nosotros vimos en el video la parte de cómo esas proteínas, a través de esas enlaces peptídicos y luego por interacciones específicas entre esos residuos o esas cadenas laterales de aminoácidos, se vuelven o se convierten en una forma final, una estructura final. Para poder hablar de estructura final y demás, y ya empezar a hablar de cómo las proteínas adquieren su forma, existen una serie de niveles de organización, que son los llamados niveles jerárquicos de estructuración. Pero antes, tenemos que hablar de que hay dos tipos de proteínas normalmente hablando, según su forma, fibrosas y globulares. Las proteínas fibrosas son normalmente rígidas, tienen formas largas y son bastante insolubles, es decir, tienen unas formas alargadas. Por ejemplo, aquí tenemos al colágeno, una proteína muy importante que permite, por ejemplo, la fibrosidad de los tejidos, permite también, es una proteína altamente estructural que hace parte de muchas partes, por ejemplo, de la piel y de algunas articulaciones, ¿sí? Inclusive el tejido que permite la elongación del músculo esquelético. Miren que es una estructura fibrosa alargada y esas formas alargadas son insolubles en medio acuoso, es decir, insolubles en agua. Pero las globulares son proteínas más compactas, normalmente tienen una forma esférica o semiesférica y son solubles en medio acuoso. De estas proteínas son las que más vamos a hablar en nuestra descripción porque tienen muchísimas propiedades, incluyendo propiedades catalíticas. En el capítulo que sigue hablaremos de enzimas. ¿Bien? Ahora, tanto proteínas como el colágeno, fibrosas, proteínas globulares como en este caso la hemoglobina u otras que vamos a hablar ahorita a lo largo de la clase, todas ellas comparten algo en común, y es que están divididas en una serie de estructuras, o más bien de un nivel de jerarquización en forma de su estructura. Se llama estructura proteica o niveles de estructuración proteica. Hay 4 grandes niveles, me imagino que ya ustedes los conocen o los han visto en molecular y demás. Estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria
y estructura cuaternaria. Vamos a hablar en términos bioquímicos de cómo funciona cada una de estas estructuras y a qué corresponde. ¿Listo? Básicamente, la estructura primaria corresponde la solo secuencia de aminoácidos, es decir, la disposición de residuos en una proteína. Ojo, esto es la primera información más básica o el nivel 1 jerárquico de estructura, que solo nos dice qué residuos de aminoácidos hacen parte de la proteína, pero no nos dice más nada. El segundo nivel, de la estructura secundaria, habla de ciertas disposiciones espaciales en ciertas regiones de la proteína, ciertos arreglos regulares que ocurren dentro de la proteína. Y básicamente hay dos grandes tipos de estructuras secundarias predominantes, las llamadas hélices alfa y las hojas beta, que veremos más allá cómo funcionan. El tercer nivel de estructuración, nivel 3, se conoce como estructura terciaria, nos habla de qué forma asume toda la cadena polipeptídica, es decir, cómo ésta se pliega sobre sí misma y forma una estructura también plegable. Ese plegamiento se conoce como estructura terciaria o nativa. ¿Bien? Estructura nativa, eso lo vamos a ver también más adelante. Se explica mucho esa parte. Y por último, la estructura cuaternaria. El nivel cuaternario nos indica cómo interaccionan varias cadenas polipeptídicas diferentes, es decir, proteínas formadas por la interacción de varias estructuras polipeptídicas dentro formando parte de una misma proteína, pero que pueden ser inclusive secuencias polipeptídicas diferentes o dentro de una misma proteína. Vamos a ver entonces esos cuatro niveles. Comencemos entonces con el nivel número 1, estructura primaria. La estructura primaria básicamente se trata de la secuencia de aminoácidos. ¿Bien? La secuencia de aminoácidos en una proteína. Aquí podemos observar la secuencia o la estructura primaria de un pequeño péptido, ¿cierto? Podemos observar aquí y básicamente podemos observar la presencia de los enlaces peptídicos, ¿cierto? Que es la unidad que se repite cada uno, el grupo amino terminal, el grupo carboxilo terminal. Pero lo que más destaca de la estructura primaria es las cadenas laterales. Estas cadenas laterales son las que le confieren a la proteína sus propiedades, por ende, la disposición de residuos en una proteína, la secuencia polipeptídica determina las cadenas laterales que existan en él y por ende las propiedades de la misma. Es decir, que la secuencia de aminoácidos de la proteína es solo el primer elemento de su estructura, pero no nos ofrece más información, solo que los residuos o las cadenas laterales de cada aminoácido que hacen parte de la secuencia polipeptídica son los que determinan la función. ¿Por qué? Porque esos residuos determinan qué configuración tridimensional va a tomar. Ahora, no sabemos nada de su forma, pero sabemos qué formas asumirían dependiendo de sus grupos laterales. La importancia de la cadena lateral se da inclusive en muchas patologías. Por ejemplo, la anemia de células falciformes nos muestra qué tan importante es la secuencia polipeptídica en una proteína. ¿Bien? Normalmente, por ejemplo, para los pacientes que sufren anemia falciforme o anemia de células falciformes, ¿cierto? Ocurre un fenómeno muy particular, es que los eritrocitos tienen una forma diferente, una forma parecida a una hoz, muy diferente a la forma normal que tiene un eritrocito en un paciente normal. Estas pequeñas eritrocitos falciformes o con una forma de hoz tienen un problema, es que generan bastantes alteraciones a nivel de la circulación. Ahora, ¿por qué se produce digamos, esa deformación? Básicamente por una mutación en el código genético, cambio de un residuo de alanina por timina, y eso genera una hemoglobina mutante. Esa hemoglobina mutante, básicamente, es una hemoglobina que no se va a plegar nuevamente. Cuando hablemos básicamente de la estructura de la hemoglobina, hablaremos mucho más de ese fenómeno, pero básicamente eso hace de que la hemoglobina sea una hemoglobina distinta y cambia la conformación de la misma en la célula. Entonces, esa hemoglobina mutante es una hemoglobina que no asume una forma establecida e impide la forma normal de el eritrocito llamada forma bicóncava, que es más o menos esto, ¿cierto? Es una forma bicóncava, que es la forma de un eritrocito. Entonces, estos eritrocitos normales ahora se convierten en falciformes, que tienen la forma de una hoz, ¿no? Es debido a que la hemoglobina acá es una hemoglobina diferente. Ahora, solo uno de los 146 aminoácidos que hacen parte de la hemoglobina es cambiado por esa mutación. Esa traducción del RNA mensajero de la proteína para la codificación de la proteína cambia un residuo de glutamato que es polar por valina,
que es un aminoácido hidrofóbico. Entonces, ese pequeño cambio, ¿cierto? Uno de los residuos aminoácidos del 246 que hacen parte de la estructura de la proteína es responsable de ese cambio en la forma de eritrocitos normales a falciformes. Miren la forma como se asume. Entonces, esa hemoglobina es una hemoglobina mutante. Bueno, hablemos entonces ahora sí de estructura secundaria. ¿Qué es la estructura secundaria? Se define normalmente como el ordenamiento regular de los aminoácidos dentro de regiones localizadas de polipéptido. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura secundaria, digamos, son secciones, son partes específicas de toda la cadena polipeptídica donde existe un orden regular, ¿sí? Un orden particular, una forma estructuralmente definida dentro de ese polipéptido. Ahora, dentro del polipéptido pueden existir dos tipos de estructuras, la alfa hélice y la hoja beta. Vamos a hablar primero de dónde sale ese concepto, de dónde sale el hecho de que sea una hoja beta, una lámina beta. Eso lo vamos a ver básicamente por esto. Primero, el enlace peptídico. Comencemos por el enlace peptídico. Este se caracteriza, como ustedes saben, por ser un enlace del tipo amida, químicamente hablando. Pero lo que pronto muchos no saben es que el enlace peptídico es una estructura plana y rígida que tiene propiedades del doble enlace. Si ustedes recuerdan, en el principio del semestre nosotros hablamos que cuando un átomo de carbono se une con otro, se produce una estructura muy plana entre ellos. Se llama formas moleculares del carbono. ¿Bien? Una estructura plana, doble enlace. Entonces, cuando el enlace peptídico se forma, él imita al doble enlace carbono-carbono y por ende se convierte en una estructura rígida. Ahora, esa rigidez, esa imitación del doble enlace se debe a que entre el carbono y el nitrógeno existe una resonancia, es decir, los electrones que están compartidos acá pasan hacia el nitrógeno y miren lo que pasa, pasan de este sector hasta acá y miren cómo queda el doble enlace. Cuando el nitrógeno queda con 4 átomos pasa lo que hablamos en los aminoácidos, el nitrógeno se carga positivamente. Entonces, ese fenómeno de resonancia, que es el movimiento de electrones, es responsable de que el enlace peptídico se convierta como un doble enlace. Como un doble enlace. Y al portarse como un doble enlace se convierte en una estructura plana. Esa planaridad lo vuelve rígido. Es decir, es un enlace que se vuelve rígido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Al él ponerse rígido, ese enlace rígido, alrededor de él, digamos, solo va a haber movimiento, pero en el enlace peptídico no hay movimiento. Ahí está el primer paso para yo entender de dónde vienen las estructuras secundarias. Primero, el enlace peptídico no tiene movimiento porque es una estructura plana. Y al ser plana, solo hay movimiento en las regiones alrededor del enlace peptídico, ¿cierto? Solo en esas regiones. Ahora, esos puntos donde hay movimiento son los lugares donde la estructura proteínica puede girar. ¿Listo? Entonces, ocurre algo muy interesante. Si yo tengo la estructura plegada del polipéptido de esta manera, y tengo acá cada uno de esos es un enlace peptídico, las formas que asuma la cadena polipeptídica dependerán de qué tanta libertad pueden rotar los grupos funcionales, las cadenas laterales y demás, alrededor de los enlaces peptídicos que son rígidos. Es decir, aquí no hay movimiento, no, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco y aquí tampoco. Pero alrededor de ellos, por acá, ¿cierto? Por esta zona de aquí, por acá, va a haber movimiento. Y ese movimiento lo que tal es lo que permite que existan diversas formas en la cadena polipeptídica. Esas formas como tal son permitidas, es decir, no se forman libremente, sino que hay unas conformaciones que son permitidas, mas no son todas. No son todas las conformaciones. Ahora, ¿cómo rotan esos enlaces? ¿Por qué rotan? Existe algo que se llama ángulos de torsión. Ángulos de torsión. ¿Qué son esos ángulos de torsión? Voy a retomar ese concepto, pero antes voy a hablarles de algo particular. Normalmente, los enlaces peptídicos pueden interaccionar entre sí por puentes de hidrógeno, ¿cierto? Es una interacción no covalente. Y eso es algo muy particular y muy especial porque, de hecho, gran parte de la estructura de las proteínas dependerá de ello. Retomaré esta parte después, pero por ahora simplemente voy a dedicarme a hablar de qué es el ángulo de torsión. ¿Qué son esos ángulos de torsión como tal? ¿Bien? Son ángulos llamados ángulos diédricos. ¿Qué es un ángulo diédrico? Es un ángulo respecto a un plano. ¿Sí? Es un ángulo respecto a un plano.
tengo una diapositiva donde voy a mostrarlo mucho mejor. Aquí, vean, aquí tengo el plano amida, es decir, este que está acá es un enlace peptídico. ¿Ven? Vean lo plano que es y lo difícil que es rotar. Es decir, aquí no hay rotación, no rota. Pero de este grupo o este carbono a este carbono, está acá, miren, estos dos átomos, hay movimiento. Aquí sí hay movimiento. ¿Sí? ¿Bien? Y entre este carbono y este nitrógeno también sí hay movimiento. Esos movimientos se conocen como ángulos de torsión. Se llaman ángulos diédricos o diedros porque son ángulos entre dos planos. Y aquí tenemos los planos del enlace peptídico, este plano aquí y este plano de acá. Entonces, se llaman diédricos. Ahora, ¿cuáles son esos ángulos de torsión? Son el ángulo conocido normalmente como phi, ¿cierto? Que se escribe con esta letra griega, phi, y el ángulo llamado psi, que se simboliza con esta letra griega, psi. Estos son los llamados ángulos de torsión. El ángulo phi va desde un carbono alfa hasta el nitrógeno. ¿Listo? Vamos a verlo acá. Desde el carbono alfa hasta el nitrógeno se llama phi. ¿Bien? Y el ángulo psi va desde el carbono alfa hasta un átomo de carbono. Entonces, si yo lo pongo en esta perspectiva, el ángulo psi sería este que está acá. Es decir, qué tanto se mueve este enlace, qué tanto se mueve este otro enlace. Entonces, de este carbono alfa al carbono del enlace peptídico se llama psi. Y del carbono alfa al nitrógeno se llama phi. Miren que aquí en el dibujo tenemos unas rotaciones específicas. Entonces, esos son los llamados ángulos de torsión. Ahora, ¿cómo rotan esos ángulos? Ellos pueden rotar en una serie de ángulos. Y básicamente, pues para poder entender el concepto, tengo que mirar siempre el hecho de que las rotaciones pueden ser positivas o negativas dependiendo de si siguen el sentido horario o no lo siguen. ¿Bien? Y quien se dedicó a ver o más bien qué ángulos diédricos se daban en las proteínas era el señor Ramachandran. Ramachandran era básicamente un científico hindú, un físico hindú que se dedicó a la laboriosa labor, valga la redundancia, de caracterizar los ángulos de torsión de las proteínas conocidas. Él notó que a ciertos ángulos de phi y de psi encontraba mayor estructuras, o más bien las estructuras más abundantes eran a determinados ángulos. Él diseñó lo que se conoce como gráfico de Ramachandran, en el cual él mostraba cuáles eran las conformaciones más abundantes de proteínas, dependiendo de los ángulos de torsión. Él se dio cuenta que, por ejemplo, para valores negativos de phi y para valores cercanos a 180 de psi, encontraba una serie de conformaciones árabes, y para ciertos valores negativos de phi y valores negativos de psi encontraba otro tipo de conformaciones. Él notó que muchas proteínas, digamos que tenían una serie de ángulos que eran permitidos. A esas regiones encontró una mayor densidad, es decir, encontraba una mayor cantidad de valores. Esos se llamaron valores permitidos. Es decir, son ángulos de torsión phi y psi donde la conformación de la proteína es posible. Bien. Ahora, si ustedes notan en el gráfico de Ramachandran, los mayores valores encontrados, o más bien, los ángulos de torsión más encontrados, permitieron básicamente hallar dos estructuras predominantes, las hojas betas y las llamadas hélices alfa. Es decir, cuando la estructura secundaria era una hoja beta o una hélice alfa, así mismo se encontraban una serie de valores de phi y de psi. Entonces, eso fue lo que permitió saber cuáles eran las estructuras más abundantes. Y se dio cuenta Ramachandran de que esas son las dos estructuras más abundantes en las proteínas. Existen otros valores de ángulos phi y psi, donde se producen algunas, por así decirlo, estructuras
no tan abundantes, porque miren que aquí el rojo significa que son las zonas más abundantes. Y las de amarillo serían las zonas, por así decirlo, menos abundantes. O más bien que se dan bajo ciertas condiciones, ¿no? Son estas que están en amarillo, que se dan en menor proporción. Pero definitivamente, si un valor de phi o de psi cae en este espacio en blanco, en ese lugar no hay estructura. Es decir, aquí no se va a formar nada, porque son valores no permitidos. Es decir, que los ángulos de torsión determinan principalmente cuáles son las estructuras secundarias más abundantes, cuáles son las que están en menor proporción y cuáles definitivamente son o no se pueden formar. ¿Listo? Entonces, esa es la explicación de por qué existen como estructuras secundarias abundantes las hélices alfas y las hojas betas. Las conformaciones permitidas por los ángulos psi y phi, donde no existen impedimentos estéricos o donde no existe impedimento para formar la proteína, son aquellas donde se producen las conformaciones más regulares, es decir, las hélices alfa y las láminas beta. Cuando hablo de regulares, quiere decir que son las más abundantes. Ahora describamos cada una de ellas. A ciertos ángulos de torsión encontramos hélices alfa y a ciertos ángulos de torsión encontramos hojas beta. Hablemos entonces de qué es la hélice alfa y qué es la hoja beta, pero principalmente quiero que sepan que las estructuras más abundantes se mantienen en las proteínas por enlaces de hidrógeno entre los grupos carbonilo y el grupo amino de los enlaces peptídicos. Por eso les había hablado al principio de cómo el enlace de hidrógeno era importante. De hecho, en una cadena polipeptídica pueden existir puentes de hidrógeno que sean intracatenarios, es decir, cuando están en la misma cadena polipeptídica, o puentes de hidrógeno intercatenarios cuando se dan entre cadenas polipeptídicas opuestas. Entonces, eso es una cosa que vamos a trabajar mucho por acá, cuando vamos a hablar entonces de la estructura de las hélices. Comencemos con la hélice alfa. ¿Qué es la hélice alfa? La hélice alfa es una estructura secundaria que se forma cuando una región de la cadena polipeptídica se enrolla sobre sí misma, ¿cierto? Eso ocurre entre un grupo carbonilo de un enlace peptídico y el grupo amino de otro enlace peptídico que se encuentra a 4 residuos, es decir, a 4 aminoácidos de distancia debajo. Es decir, que si yo miro esta estructura, este enlace peptídico de acá se va a encontrar con otro aminoácido que se ubica a 4 residuos. Esa interacción de puente de hidrógeno entre el hidrógeno del grupo amonio y el oxígeno, que es electronegativo, el oxígeno del enlace peptídico a 4 residuos, es lo que genera que la cadena polipeptídica comience a enrollarse en una hélice. Entonces, ahora eso va a ocurrir cada 4 residuos entre varios enlaces peptídicos que están contiguos. Entonces, esa es la forma de la hélice alfa, ¿cierto? Esa es la estructura secundaria inicial regular que se produce a un determinado valor de ángulo de torsión. Cada 4 residuos se produce un puente de hidrógeno favorecido y es lo que produce básicamente una hélice alfa, ¿cierto? ¿Cuáles son esos valores? Según el gráfico de Ramachandran son valores negativos de phi y valores negativos de psi, cercanos a entre 0 y menos 180 y entre menos 180 y 0 para phi y 0 a menos 180 entre el caso psi. Son esos valores que se muestran acá. Cada uno de los ángulos de torsiones que se muestran aquí formarán hélices alfa en las proteínas. ¿Bien? Y ahí está, es la estructura que se forma. ¿Cómo se representa normalmente? Se le pone siempre una representación de una hélice, así, como ustedes vean esto en una estructura específica de proteínas, saben que esto es una hélice alfa, ya sabemos cómo se forma, o a veces en algunos libros o textos se muestra de esta manera, como una especie de cilindro, se dibuja como un cilindro. Y ustedes saben entonces que ese cilindro significa una hélice alfa también. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos otra diapositiva donde mostramos lo mismo. Miren que la cadena polipeptídica, la interacción se da entre un grupo carboxílico de enlace peptídico y el grupo amino ubicado a 4 residuos de uno, 4 residuos del otro. Entonces, eso es lo que permite la formación. La distancia entre aminoácidos contiguos es bastante chiquitica.
Eso genera entonces que la hélice se estreche. De hecho, al momento de formarse la hélice, estos residuos comienzan a acercarse entre sí. Eso es lo que hace que la hélice sea achatada, ¿no? Se achate, se comprima. Aquí tengo otra diapositiva para mostrarles ese fenómeno. Miren cómo las interacciones entre los grupos carbonilos y amonios producen ese achatamiento, ¿no? Ese acortamiento. La distancia, de hecho, es reducida entre aminoácidos contiguos. Eso genera una conformación más compacta. Y hay dos tipos de hélices alfas. Las hélices alfas dextrógeras y las hélices alfas levógeras. ¿Cuándo es dextrógera? ¿Cuándo es levógera? Para saber en qué orientación la hélice alfa se mueve, usen su mano derecha o su mano izquierda. Tu mano derecha te indicará en qué sentido gira la hélice dextrógera. La hélice dextrógera girará según tu mano derecha. Ubícala como se muestra aquí en la diapositiva. Luego usas el pulgar para indicar en qué sentido va la hélice. Si la hélice crece en el sentido de tu pulgar, entonces tus dedos, siguientes, ¿cierto? Estos que están acá, y el sentido en el cual los puedas mover, te indicará en qué sentido gira. Mira que básicamente, si la hélice gira hacia acá, o se mueve o se elonga hacia allá, y tu mano derecha mueve los dedos en ese sentido, estoy mostrando acá en la diapositiva, entonces quiere decir que la hélice alfa crece así y girará así, ¿sí? En ese sentido, que es lo que hacen tus manos. Ahora, la levógira girará en el sentido que lo diga tu mano izquierda. Y si tú ubicas tu mano izquierda y ese es tu dedo pulgar para mostrar la elongación de la hélice, entonces tus dedos restantes mostrarán en qué sentido se va a mover la hélice izquierda. Si la hélice crece así, tus dedos restantes girarán así para poder encontrarse con tus palmas. Ahí está. Ese es el sentido de giro de la hélice levógira. Ahora, una hélice alfa tiene una especie de dipolo, es decir, regiones de carga positivas, regiones de carga negativas. En el enlace peptídico posee ese dipolo específico debido a que a lo largo del eje de la hélice y a través de los puentes de hidrógeno entre la misma, producto del grupo carbonilo con el hidrógeno de otro enlace a cuatro residuos, esos puentes de hidrógeno y esa estructura tan achatada hace de que exista un dipolo total que se mueve del sentido negativo desde el carboxilo terminal hasta el grupo amino terminal que es más positivo. Entonces, ese sentido hace de que exista un dipolo siempre en el sentido desde el grupo ácido carboxílico más negativo hacia el grupo amino más positivo. ¿Bien? Entonces, en realidad, la hélice alfa tiene una carga neta, un dipolo positivo hacia el amino terminal, el grupo amino, y negativo hacia el grupo carboxilo. Entonces, ese es el sentido del dipolo. Eso le confiere a esa hélice alfa pues, algunas propiedades específicas que pueden interactuar con unas partículas cargadas. Y bueno, la estructura de hoja beta, la siguiente estructura secundaria, se da principalmente entre ¿qué? Entre cadenas polipeptídicas, ya sea la misma o separadas, pero que interaccionen entre ellas por conformaciones extendidas, es decir, en ángulos de torsión muy, pero muy extendidos. Cuando los ángulos de torsión son extendidos o cuando la estructura de una cadena polipeptídica se llama extendida, cuando los ángulos de torsión suman 180 grados. ¿Sí? ¿Eso cuándo ocurre? Normalmente ocurre cuando los grupos están muy extendidos entre sí y las cadenas laterales están alejadas una respecto a la otra. ¿Bien? Es una conformación que es muy rara en proteínas. Una cadena polipeptídica es muy rara vez que use o que se entienda en una cadena de hebra beta. Pero la diferencia con una hélice alfa es que la hebra beta es más alargada, más extendida. Y eso se debe a que los ángulos de torsión, que son phi y psi, ambos están en 180 grados. Entonces, esa tensión genera obviamente que la distancia entre aminoácidos sea muy, muy grande. Y al ser muy grande esa estructura, eso genera básicamente que las interacciones de puentes de hidrógeno se den de manera más deslocalizada y por ende la conformación no asume una hélice alfa, sino una lámina u hoja beta. La lámina u hoja beta se da entre hebras beta. Cada secuencia polipeptídica que es una forma extendida se llamará hebra beta. La unión de varias hebras beta generará una lámina u hoja beta. Se simboliza normalmente por una
línea recta que indica el sentido mediante el cual se extiende la secuencia. ¿Bien? Entonces, esa sería una representación de una lámina hoja beta. Y miren cómo la extensión o la extendida de la cadena permite observar una cadena polipeptídica extendida como si fuera una especie de teja de techo, ¿no? Una estructura bastante extendida, a diferencia de la hélice alfa. Ahora, dependiendo del sentido de elongación, ¿cierto? Las hebras contiguas entre sí, las hebras beta contiguas, es decir, las secuencias polipeptídicas, ya sea de la misma proteína o de proteínas diferentes, al unirse entre sí como tal, puede hacer básicamente una estructura más extendida, pero pueden haber básicamente dos tipos. Recuerden que los puentes de hidrógeno se dan entre los grupos carboxilos y los grupos aminos, pero de hebras beta contiguas. Y esas, digamos, esas interacciones son variables. Por ejemplo, en el caso A, donde ambas hebras beta están elongadas en un mismo sentido, tienen el mismo sentido de elongación, es decir, esta, por ejemplo, va de este grupo amino hacia acá, y esta otra va de este grupo amino hacia acá. Miren que la elongación de ambas o el sentido de ambas cadenas es el mismo. En este caso, miren cómo los puentes de hidrógeno tienen esta forma. Básicamente es como si fuera una forma oblicua. Pero ¿qué pasaría si yo uno a una cadena polipeptídica en ese sentido y uno otra con una cadena polipeptídica pero en un sentido contrario? Miren cómo los puentes de hidrógeno se dan de una manera más recta. Eso se debe a que existen dos tipos de hojas beta, paralelas y antiparalelas. Cuando las hojas beta interaccionan de manera paralela, las dos hebras que están interaccionando para formar la hélice, la hoja beta o la lámina beta, están elongadas en el mismo sentido. ¿Sí? Miren cómo esta secuencia está en sentido NC, va hacia acá. Miren cómo esta va de NC, va hacia acá. Es decir, van en el mismo sentido. Si están paralelas, y en este caso las antiparalelas, miren cómo esta secuencia va en el sentido NC y esta va en el sentido completamente contrario. ¿Bien? Entonces, las que tienen el mismo sentido son paralelas, las que tienen sentidos contrarios son antiparalelas. Y las paralelas, las hojas beta paralelas, cuando se unen entre sí, producen puentes de hidrógeno que están de manera ¿qué? De manera inclinada. Es decir, tienen una forma inclinada, una forma oblicua, por así decirlo. Pero las hojas beta antiparalelas, las cuales los enlaces de hidrógeno están básicamente más perpendiculares, la unión es más regular, pero entre ellas, digamos, el espacio es, digamos, oscila entre un espacio reducido y un espacio amplio. Mientras que en las formas paralelas, la unión es básicamente la misma, o sea, la distancia es básicamente la misma. Pero repito, en las antiparalelas, la unión entre ellas es variable. Puede estar a espacios grandes o a espacios chiquiticos, pero la orden es más recta, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de hojas beta, paralelas y antiparalelas. Ahora comencemos a hablar un poquito más de la estructura de las proteínas. ¿Bien? ¿Cómo podemos ir identificando las estructuras secundarias? Bueno, ya vemos de lo que es la hoja beta, ¿cierto? Y la hélice alfa. Pero dentro de una proteína pueden ocurrir otras cosas. De hecho, en ciertas partes de la proteína ocurre algo que se llama doblez o bucle. ¿Cierto? Bucle significa un doblez, un cambio de dirección. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la proteína eventualmente cambia de dirección. ¿Sí? Varias estructuras secundarias, hélices alfa, laminas beta, se pueden unir. Por ejemplo, vemos esta que es una proteína, es una representación de una proteína. Aquí tenemos en azul una hélice alfa, mírenla, está por ese hermoso helicoide. Y en verde aquí tenemos una lámina beta. ¿Sí? En verde está el azul. Pero miren que tenemos también unas regiones en naranja, que muestran acá. Estos punticos son lugares donde la proteína cambia de dirección, o la secuencia polipeptídica cambia de dirección. Son curvaturas, también llamadas bucles. Esos bucles pueden ser de dos tipos. ¿Cómo se curva una secuencia polipeptídica? De dos formas. Del tipo 1 o del tipo 2. ¿Cuándo es el tipo 1 o el tipo 2? Bueno,
Primero, los bucles son regiones de 4 aminoácidos. Son puntos donde la proteína gira o cambia de sentido. También se les conoce a los bucles como ¿qué? Como giros beta. Son lugares donde la proteína gira. Ahora, esa secuencia de 4 aminoácidos puede ser, si tiene principalmente prolina, se habla de un giro beta tipo 1, donde la prolina es la protagonista, es decir, hace parte del bucle. Si por el contrario, el aminoácido que hace parte del bucle es la glicina, pues en ese momento hablamos de un giro beta o de un bucle tipo 2, donde la glicina es uno de los aminoácidos de la secuencia. Para el caso de la tipo 1, normalmente la prolina es el segundo aminoácido, ¿sí? El segundo, mientras que en el caso de la lisina, normalmente es el tercer aminoácido. Entonces, esos son los puntos, los principales giros beta que existen, tipo 1, tipo 2. Bueno, ya habiendo hablado de toda la estructura secundaria, de la parte de los bucles y demás, ya estamos muy cerca de hablar de la estructura terciaria. Pero antes aprovechemos este espacio para hablar de péptidos, ¿sí? Porque ya hemos visto cadenas polipeptídicas. ¿Cuándo es un péptido? ¿Cuándo tiene importancia biológica? Bueno, varias secuencias polipeptídicas forman péptidos de pequeño peso molecular, pero que tienen importantísimas funciones biológicas. Por ejemplo, la vasopresina y la oxitocina. La primera es un controlador de la presión arterial, la contracción del músculo liso, es un antidiurético renal, ¿cierto? Y aquí se muestra su estructura polipeptídica. Partimos del aminoácido cisteína y acabamos con glicina. Y aquí se muestra su representación peptídica. ¿Bien? Miren que cada aminoácido se está usando aquí como una letra mayúscula inicial para el nombre de cada residuo aminoácido. O también podemos usar la denominación general, que es o que nos muestra la representación de sílabas, es decir, de 3 letras. Ven cómo está cisteína, tirosina, fenilalanina, etc. ¿Bien? Cuando yo comparo la vasopresina con la oxitocina, otro péptido muy importante, que es un inductor de parto y que está muy relacionado pues, con la maternidad, porque estimula el flujo de leche durante el mantenimiento por el estímulo neonatal. Miren cómo la secuencia de aminoácidos es la misma, solo varía en 2 aminoácidos, ¿sí? La isoleucina y la leucina, que reemplazan a la fenilalanina y arginina y la vasopresina. Esa pequeña diferencia genera 2 péptidos completamente distintos. Ahora, ya les nombré 2 formas de péptidos, ¿cierto? Presentación por sílaba y por letra mayúscula. Ahora hay una nomenclatura IUPAC, que ya hemos hablado mucho, lo hablamos en lípidos y lo hablamos también incluso en carbohidratos. Esa nomenclatura IUPAC sigue primero 3 pasos. El primer paso se parte de un N terminal. Segundo paso, se usa la isomería del aminoácido, que normalmente es L, seguido por la terminación IL. Y por último, el último aminoácido conserva el nombre. El último aminoácido es el aminoácido que cierra el péptido. En el caso, por ejemplo, de la vasopresina se le conoce, según nomenclatura IUPAC, como L-cisteinil. Miren que lo primero que hice fue que identificar el N-terminal y luego se usa la isomería del aminoácido. Como la cisteína tiene isomería L, normalmente en los aminoácidos y péptidos naturales se llama L. Y miren cómo le sigue la palabra cisteinil. ¿Por qué? Porque se reemplaza cisteína con la terminación il, para nombrar de que es un residuo aminoácido, un residuo de cisteína. Sería L-cisteinil, L-tirosil, L-fenilalanil, porque sería un residuo de fenilalanina, L-glutaminil, L-asparagil, L-cisteinil, L-prolil, L-arginil, L-glicina. Miren que el último aminoácido, la glicina, conserva su nombre, que es el que habíamos hablado acá. Y tenemos, por ejemplo, lo mismo para la oxitocina. El nombre sistemático, nombre IUPAC de ese péptido siguiendo las mismas reglas. Aquí se muestran algunas estructuras en 2D de las mismas secuencias polipeptídicas de cada uno de ellos. Ahora, volviendo entonces al tipo de proteínas, y habiendo hablado de la estructura secundaria y hablando de péptidos importantes, es momento de que hablemos de qué tipo de estructuras secundarias puede existir en una molécula y cómo esto ya va afectando la estructura, porque de hecho
es sencillo ver la secuencia polipeptídica desde un punto de vista de 2D o 2 dimensiones, pero normalmente varias estructuras secundarias se encuentran dentro de la misma proteína y esas estructuras secundarias dentro de la misma proteína generan regiones específicas que le confieren un cierto carácter de tridimensionalidad a las proteínas. Ahora, las globulares pueden poseer varios tipos de estructuras secundarias, mientras que las fibrosas normalmente poseen una única estructura secundaria. Entonces, nos enfocaremos en las proteínas globulares y cuáles son esas estructuras secundarias específicas. Y ahí entramos en el concepto de estructura terciaria, que habla de qué? Del plegamiento sobre la misma estructura de la proteína completa. Esa estructura terciaria es básicamente la forma final que asume la proteína al momento de estar en una conformación completamente terminada o nativa. Ahora, esa estructura terciaria se define como el plegamiento de la cadena polipeptídica debido a las interacciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos, que son responsables de ese plegamiento como tal. Y combinadamente podemos encontrar estructuras de hélice alfa y de hélice beta dentro de la misma estructura terciaria. Cuando ese plegamiento globular genera una serie de regiones específicas dentro de la proteína que responden mucho a la función, hablamos de que ese lugar se conoce como un dominio. Es un dominio específico de la proteína. ¿Bien? Y bueno, estas que están acá son algunas representaciones de esas estructuras secundarias y terciarias que vamos a ver como tal, algunos de ellos. Les sugiero que busquen los términos o que busquen algunos ejemplos que existen en algunos artículos de publicaciones científicas. Por ejemplo, la estructura de regaliz, llamada como licorice en inglés. Viene una estructura de licorice o regaliz debido a su similaridad con el regaliz, que es un dulce típico que se vende en muchas tiendas. Miren, cada uno de esos pequeños pedacitos, esos que están acá, son cadenas laterales. Y aquí básicamente hay átomos de nitrógeno, enlace peptídico, y hay algunos grupos ácidos carboxílicos de enlaces peptídicos. Entonces, esa estructura completa que se muestra ahí es una representación de la estructura terciaria tridimensional de una proteína. Hay otro modelo que es el modelo de superficie, que muestra básicamente cómo se encuentra o cómo se define la forma superficial de una proteína, una forma de superficie. Pero también existen otros modelos de representación, ya lo habíamos hablado al principio, que mostramos en una parte inicial cuando hablamos de bucles, el modelo de cinta o ribbon en inglés. Usted una proteína en ese sentido se llama modelo de cinta. Hay otras representaciones, por ejemplo, la forma trazo o trace, se le llama backbone o esqueleto, forma de esqueleto. Es otro tipo de representación que existe en las proteínas. Y también está la llamada estructura de tubo, que es muy similar a la estructura de esqueleto de backbone, solo que está más rellena y muestra de manera muy sencilla cómo la cadena polipeptídica es una especie de estructura tubular. Convierte la estructura o la secuencia polipeptídica en una secuencia tubular y alrededor de él se muestran las cadenas laterales R. ¿Bien? La cadena lateral por acá, otra cadena R por acá hay otras cadenas laterales. Entonces, nos permite observar muchísimo sobre las cadenas laterales. Y aquí hay otras representaciones como la space field o espacial. ¿Sí? Miren cómo los átomos están divididos momentánamente para ver cómo se dibuja la molécula en un espacio. Y podemos incluso observar algunos grupos específicos que interaccionan con las proteínas dentro de la space field. Y por último, la forma cartoon o forma de caricatura. Escribí mal, creo. Estructura de caricatura, voy a borrar acá. Bien. Entonces ahí se muestra la forma de caricatura. Quiero hacer salvedad en algo, y es que las formas que les he mostrado vienen de programas de computadora. Son usadas por programas de computadora para mostrar la estructura terciaria de proteínas. Son formas de representación que existen que nosotros veremos en muchos artículos científicos, en muchas publicaciones como tal, y que nos permitirán tener una idea de la estructura terciaria o de cómo es la estructura o el plegamiento determinado de una proteína. ¿Listo? Chicos,
cuenta dentro del próximo video, voy a hablarles un poquito más de estructura terciaria y qué interacciones son responsables de esta forma específica.